¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Continuamos con el tema de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. En el video anterior estuvimos viendo multiplicación de un número decimal por una fracción. Ahora vamos a ver la división entre un número decimal y una fracción. Muy bien, vamos a empezar. Vamos primero a hacer este ejercicio, 1.2 entre 2.5. Igual que en la multiplicación, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número decimal en una fracción y eso ya lo sabemos hacer, ¿sí? Recuerden nada más cómo vamos a convertir 1.2 en una fracción. Muy bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si tenemos aquí un número decimal, vamos a pasar este número completo aquí al numerador. ¿Cuál va a ser nuestro denominador? Esta va a ser una fracción decimal. ¿De dónde va a salir el denominador? ¿Y por qué una fracción decimal? Pues porque el denominador va a ser una potencia de 10. El denominador va a ser una potencia de 10 que va a tener tantos ceros como lugares tengamos después del punto en nuestro número decimal. Y vemos que solo hay un dígito después del punto. Por lo tanto, el denominador de esta fracción es 10. 12 sobre 10 es la fracción equivalente a este número decimal que es 1.2. Y esta fracción decimal la podemos convertir en una fracción común. Tanto el numerador como el denominador tienen mitad, por lo tanto 12 su mitad es 6 y 10 la mitad es 5. Y ya tenemos ahí nuestra fracción común para hacer la división entre 2 quintos. Y decimos entonces 6 quintos en lugar de 1.2 entre 2 quintos. Y nosotros ya sabemos hacer la división, sabemos que el procedimiento, uno de los procedimientos para resolver una división de fracciones es multiplicar cruzado. Bajo numerador por denominador y vuelvo a subir, ya lo sabemos, 6 por 5, 30, 5 por 2, 10. Y podemos reducir esta expresión y tenemos aquí un número exacto. 30 entre 10 nos da un número entero que es igual a 3. Y ya tenemos el resultado de esa división. Tenemos otros procedimientos por los cuales podemos resolver una división de fracciones. Vamos a ver otro procedimiento. Ya convertimos el número decimal en fracción. Vamos a ver otro procedimiento, que es el procedimiento que se le llama el inverso multiplicativo o recíproco. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Muy bien. Esta expresión 2 quintos la vamos a invertir. 2 quintos, su inverso es 5 medios. Es el número recíproco. Solamente lo invertimos. Se llaman recíprocos porque si nosotros multiplicamos estos dos, vamos a obtener un entero. Y si no, lo vamos a ver. 2 por 5, 2 quintos por 5 medios es igual 2 por 5, 10, 5 por 2, 10. Y 10 entre 10 me da 1. Por eso son recíprocos, porque al multiplicarlos obtenemos la unidad. Entonces, para efectuar esta división, vamos a utilizar el recíproco de la segunda fracción, que es 2 quintos. Lo vamos a invertir para, en lugar de hacer la división, ya vamos a poder multiplicar directamente. Y decimos, vamos a resolverla de este lado aquí. 1.2 entre 2.5 es igual a 6 quintos entre 2 quintos igual a... Y en lugar de hacer la división, vamos a hacer 6 quintos por el recíproco de 2 quintos o el inverso multiplicativo. Invertimos esta fracción y nos quedaría 5 sobre 2. Y ahora sí, ya la podemos resolver como si fuera una multiplicación. 6 por 5, 30 y 5 por 2, 10. Y esto nos da igual a 3. Y vemos que el resultado es idéntico, es el mismo. ¿Por qué? Pues porque solamente invertimos esta fracción. Determinamos el recíproco, el inverso multiplicativo y realizamos la multiplicación. Dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso multiplicativo o por su, ¿qué decíamos? Su inverso multiplicativo o por su recíproco.
Vamos a ver otro método por el cual se puede resolver una división. Como le decían ustedes a lo mejor en primaria, la ley del sándwich, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. 6/5 entre 2/5 es igual 6/5 entre, que es lo mismo que tenemos aquí, 2/5, ¿sí? Tomamos los extremos, ¿sí? 6 por 5 los multiplicamos y lo ponemos como un denominador. 6 por 5, 30. Ahora tomamos los medios, también los multiplicamos, 5 por 2, 10, y obtenemos el mismo resultado. Multiplicamos extremos, multiplicamos medios, obtenemos el resultado y aquí tenemos lo mismo. Vamos a resolver la segunda división de la misma manera que como resolvimos esta. Muy bien. Vamos a dividir 0.25 entre 1/3. Igual, ¿qué tenemos primero que hacer? Pues este número decimal lo convertimos en una fracción. ¿Cómo vamos a convertir 0.25 en una fracción? Lo vamos a convertir a una fracción decimal. Vamos a pasar, como ya sabemos, el número que está sin punto y abajo vamos a colocar la potencia de 10 que corresponde. ¿Cuántos lugares tenemos después del punto? 2. Por lo tanto, como denominador debemos tener una potencia de 10 que tenga el número de ceros que hay como número de posiciones después del punto. Como son 2 posiciones, la potencia de 10 debe tener también 2 ceros. Y abajo vamos a tener el 100. Y aquí tenemos la fracción decimal que también podemos convertir en una fracción común. Muy bien. Dividimos 25 entre sí mismo 25 y nos da 1. Y 100 entre 25 también nos da 4. Y aquí tenemos la fracción común equivalente a este número decimal. Y ahora sí ya vamos a resolver nuestra división y decimos que 1/4 entre 1/3 es igual, multiplicamos cruzado como lo hicimos aquí, 1 por 3, 1 por 3 subimos 3, 4 por 1, 4. Y ese es el resultado, 3/4. Vamos a hacer el procedimiento utilizando el inverso multiplicativo o el recíproco como lo hicimos en la operación anterior. Muy bien. 1/4 entre 1/3 es igual, dividir 1/4 entre 1/3 es igual que multiplicar 1/4 por el inverso multiplicativo de 1/3, que es 3 sobre 1. 1 por 3, 3, 4 por 1, 4. Y obtenemos el mismo resultado. Dividir entre esta fracción es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo de esa misma fracción. Y resolvemos por el otro procedimiento para que tengamos procedimientos diferentes para poder hacer este tipo de operaciones. Y decimos que 1/4 entre 1/3 es igual a, ponemos el primero aquí arriba, ponemos esto para dividir, y entre 1/3. Multiplicamos los extremos, acuérdense, el sándwich, los extremos, el pan, y lo colocamos 1 por 3, 3, ahora vemos el sándwich, el jamón del sándwich, los medios, los centros, los multiplicamos, 4 por 1, 4, y lo ponemos en el denominador y vemos que hemos obtenido el mismo resultado y tenemos 3 procedimientos distintos para hacer la división de fracciones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a resolver el último ejercicio que tenemos aquí abajo, donde no tenemos un número decimal, pero tenemos una fracción mixta. Una fracción mixta, ya lo dijimos, es una fracción que tiene una parte entera y tiene también una parte fraccionaria. Muy bien, vamos a dividir. Para dividir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes que nada vamos a convertir esta fracción mixta en una fracción impropia. ¿Qué es una fracción impropia? Aquella que su numerador es mayor que el denominador. Muy bien, ¿y cómo le hacemos? Ya lo explicamos en el video anterior. Tengo 3 enteros, 2/5, que yo quiero convertir a fracción, ¿de acuerdo? Voy a pasar el mismo denominador, va a contener el mismo denominador, ¿sí?
pero voy a multiplicar. El número que va arriba lo voy a determinar de esta manera. 3 por 5, el entero por el denominador, 3 por 5, 15, y al resultado le sumo el numerador de la fraccioncita esta, ¿sí? Más 3 por 5, 15, más 2, 17. Y obtengo ya la fracción por la que puedo dividir un tercio, o con la que voy a dividir un tercio, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces 17 quintos. Muy bien, vamos a trabajar. 3 por 5, 15, más 2, 17 quintos, entre un tercio. Ya la hicimos de manera cruzada. Ya ese procedimiento ya lo tenemos muy conocido. Es conocido de todos ese procedimiento. Lo vamos a hacer utilizando el inverso multiplicativo o recíproco. Y entonces voy a decir que dividir 17 quintos entre un tercio es igual que multiplicar 17 quintos por 3 sobre 1. ¿Sí? Y vamos a decir 17 por 3, 3 por 7, 21, y 3 por 1 más 2 que llevábamos son 51. 5 por 1, 5. Ahí está. Ese es el resultado de la división y me da lo mismo que si hubiera hecho esta división de manera cruzada, y lo podemos comprobar. 17 por 3 me va a dar 51. 5 por 1 me va a dar 5. 51 sobre 5. Si quiero utilizar el otro procedimiento, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, dividiendo 17 quintos, vamos a borrar esta línea, 17 quintos entre un tercio, y multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios y obtenemos 17 por 3, 51, 5 por 1, 5. El mismo resultado en los tres procedimientos. Entonces, ya conocimos tres procedimientos diferentes con los cuales podemos resolver la división de fracciones. Y en este caso vimos división de un número decimal entre una fracción. Y vamos a resolver un problema. ¿Qué les parece? Vamos a resolver un problemita con división de fracciones. El problema dice, si se utilizan 2/5 decilitro de pintura para pintar 3/4 de metro de línea, ¿cuántos decilitros de pintura se utilizarán para trazar 1 metro de línea? Fíjense bien, y aquí involucramos la regla de 3 para resolver este problema de división de fracciones. Fíjense bien, 2/5 decilitro me alcanzan para pintar 3/4. Quiere decir que 2/5 es a 3/4, ¿verdad? ¿Y cuántos decilitros de pintura se utilizarán para trazar 1 metro, ¿verdad? 1 metro de línea. No conozco el número de decilitros, por lo tanto, aquí voy a colocar la X, pero sí sé que voy a pintar 1 metro. Y desconocido equivale a 1 metro. Cantidad desconocida de decilitros, pues, equivale a 1 metro. ¿Y qué hago? Es una regla de 3. Ya sabemos que hay que multiplicar entre los que podemos hacerlo de manera cruzada, los datos que sí podemos multiplicar de manera cruzada, y dividimos entre aquel que no tiene pareja acá de este lado, en el extremo. Muy bien, y decimos 2/5 por 1, pues sigue siendo 2/5, ¿verdad? 2/5 por 1 sigue siendo 2/5. Ahora sí, entre 3/4, ¿cuánto me va a dar? Y tengo la opción multiplicarlo cruzado, tengo la opción de utilizar el inverso multiplicativo o extremo por extremo, como lo vimos anteriormente. Lo vamos a multiplicar de los tres modos o de las tres maneras. Vamos a ver, vamos a utilizar aquí el método cruzado. 2 por 4, 8, 5 por 3, 15. Y son 8 quinceavos, ¿sí?, decilitros para trazar 1 metro de línea. Eso es lo que yo necesito. Muy bien, entonces vamos a resolver esta misma división
por el método del recíproco, por el procedimiento del recíproco. Vamos a obtener el recíproco inverso multiplicativo de 3/4. 2/5 entre 3/4 es igual que 2/5 por el inverso multiplicativo de 3/4, que es 4/3. Y decimos 2 por 4, ahora sí ya multiplicamos, porque la multiplicación, recordamos que se realiza de manera directa numerador por numerador, perdón, y denominador por denominador. 2 por 4, 8, 5 por 3, 15. Y ahí está. Hemos utilizado el inverso multiplicativo para resolver también ese problema y nuestro resultado ha sido el mismo, ¿de acuerdo? Y eso sería todo en la división de fracciones utilizando número decimal y fracción. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.